Muy buenas tardes para todos. Le vamos a dar inicio a nuestra última sesión de este tercer curso. Antes de iniciar con las cuestiones de esta semana, quisiera aclararles cómo se va a realizar el trabajo el día de hoy. Entonces, ahorita al inicio de la clase solo vamos a trabajar lo correspondiente al tema de esta semana, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan y precisamente el trabajo con esta última tarea que es para entregar y para calificar con los compañeros. ¿Listo? Los últimos 10 minuticos, es decir, a las 5:50, les vamos a explicar toda la parte logística, que sé que varios tienen muchas dudas con respecto a la entrega de los certificados por parte de la universidad, el tiempo que les queda para poder terminar estos 3 cursos por si de pronto van un poco atrasados en este tema. Entonces, les agradezco que ahorita en el inicio de la clase solo hagamos pues las dudas o inquietudes que tengamos con respecto al tema que se trabajó esta semana y de igual manera lo que tenga que ver con la tarea que es para calificación de sus compañeros. ¿Listo? Les reitero, en los últimos 10 minutos ya toda la parte logística por parte de la universidad con respecto a tiempos para poder terminar los 3 cursos, con respecto a certificaciones que da la universidad o procesos que ustedes tengan que pronto no les haya salido todavía completa en la parte del trabajo que se debe realizar durante los 3 cursos. Entonces, vamos a iniciar con el trabajo precisamente de esta semana. Para esta última semanita que tenemos, que es la semana número 6, el módulo número 6 es enseñanza de la medida. Para ella, al igual que los módulos de este curso, se va a dividir en 5 partes: planificación de las tareas para el tema de magnitudes y medida, búsqueda y descripción de las tareas, magnitudes y medida, análisis y mejora de la tarea, comparemos el volumen, análisis y mejora de la tarea número 2, magnitudes y medida, y modificación de las tareas para el tema magnitudes y medida. Vamos a empezar, como hemos hecho, a abordar un poco las temáticas de cada uno de estos y concentrarnos precisamente en nuestra tarea de análisis y modificación, que es para calificar con nuestros compañeros. ¿Listo? En esas tareas, para hacer algunas aclaraciones de lo que deben realizar, ya pude revisar algunas de las que ustedes habían compartido por encimita, como para decirles algunas indicaciones con respecto a las evaluaciones o a la manera en que les haya ido en esa tarea. Entonces vamos a empezar de una vez con esto. Entonces, en nuestra primera parte tenemos planificación de tareas, magnitudes y medida. Entonces, es la parte que vamos a trabajar al principio. Lo que pretendemos con este primero es concretar las expectativas de aprendizaje y las limitaciones de aprendizaje del tema números naturales y sistemas de numeración. En este caso, está en error. El tema que vamos a trabajar es magnitudes y medidas. ¿Listo? Ya sabemos que para poder realizar este trabajo debemos aclarar primero nuestra información previa. Para esta información previa tenemos que clarificar cuál es el grado en el que vamos a trabajar, que es grado quinto de primaria, cuál es el tema que nosotros vamos a trabajar acá, que es magnitudes y medida, y teniendo en cuenta estas partes vamos a especificar cuáles son las expectativas, tanto de nivel superior como de nivel medio. Entonces, para las expectativas de nivel superior tenemos la parte del pensamiento métrico. Dentro de él, entonces, tenemos la construcción de los conceptos de cada magnitud, la comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, la estimación de magnitudes y la asignación numérica. Luego de ello tenemos el sentido de la medida, que lo vamos a asociar con las habilidades. Este está dividido en los 2 ejes que ya habíamos podido revisar anteriormente en el curso del aprendizaje. Recuerden que toda esta información de lo que aparece acá en las expectativas del nivel superior se encuentran. Qué pena con ustedes, ¿todos me escuchan o así como dice Mari, no me alcanzan a escuchar ustedes ahí?
Yo sí escucho divinamente. Ah, bueno. Puede ser allá el internet de la compañera. Ah, listo, muchas gracias. Listo, entonces, sí, Mariluz, para que revises de pronto es el sonido que lo tienes muy bajito. Listo, entonces recuerden, esto lo podemos revisar, esta parte, en el anterior curso que ya nosotros revisamos, que fue el del aprendizaje. Toda la información que aparece acá con respecto a la parte de las expectativas de nivel superior, las tenemos más a fondo en ese curso anterior. Ustedes saben que igual así estén en el tercer curso, pueden devolverse y pueden entrar a revisar todas estas actividades, poder descargar los mapas conceptuales y todo para quedar con la información, ¿listo? El sentido de la medida, entonces, lo tenemos en dos partes: dimensionar el entorno y aplicar estrategias de medida. Para el trabajo de los ejes del sentido de la medida lo tenemos en dos: reconocimiento de cualidades medibles, que sería la cantidad de magnitud, y comprensión del proceso para medir. Medida de magnitud y la unidad de medida. Tenemos también entonces las habilidades fundamentales del aprendizaje de magnitudes. La primera, que es la conservación de la cantidad, es decir, que la magnitud no cambie. La transitividad y la composición aditiva, que son las transformaciones que se van realizando al objeto. Luego tenemos objetivos de aprendizaje de la capacidad y el volumen. Entonces, dentro de esta parte tenemos percibir la magnitud y sus propiedades, conocer, utilizar y transformar y hacer operaciones con unidades de medida, conocer y utilizar procedimientos de medida y resolver problemas sobre la medida de cantidades en contexto. También tenemos los objetivos que ya tenemos trazados para nuestra otra magnitud, que sería la capacidad. Aprender que hay objetos que pueden contener a otros, aprender que hay cuerpos que no tienen la cualidad de ser recipientes, y aprender que la unidad de medida de referencia para la capacidad es el litro. Y los objetivos del volumen, que igualmente es aprender, comparar y ordenar objetos según su volumen, aprender que la unidad estandarizada del volumen es el cubo, conocer el metro cúbico, aprender la relación fundamental entre el volumen y la capacidad. Un litro equivale a un decímetro, y aprender métodos directos de cálculo. Entonces, en este caso, las expectativas de aprendizaje de la medida al terminar el grado quinto, es decir, lo que se espera que nuestros chicos cuando terminen el grado quinto hayan aprendido, es reconocer las magnitudes, ordenar objetos según sus magnitudes, seleccionar unidades arbitrarias y estandarizadas, estimar medidas y utilizar procedimientos de medida. Entonces, toda esta información que tenemos acá nos hace relevancia para tener en cuenta las expectativas de nivel superior, y teniendo en cuenta que el grado que nos enfocamos para esta sesión es el grado quinto. Luego, al haber revisado cuáles expectativas son las que nos trazamos en nivel superior, vamos a revisar los objetivos de aprendizaje. Entonces, igualmente, estos objetivos ya los habíamos revisado, que se los mostré en la parte anterior, que está relacionado con el tipo de magnitud que vamos a trabajar. Entonces, ya habíamos mirado cuáles eran los que estaban para el volumen, para la capacidad, para la superficie. Entonces, teniendo en cuenta también el contenido y qué tipo de magnitudes son las que vamos a trabajar, si son escalares o si son vectoriales. Con ellas ya definimos nuestro objetivo, y nuestro objetivo para esta sesión es la diferencia entre la capacidad y el volumen de objetos en contexto de resolución de problemas que involucren procedimientos de medición. Entonces, vamos a tener esta información súper clara, porque a partir de ese objetivo es que vamos a trazar las metas de las tareas para poder encontrar la tarea que nos aporte o nos contribuya a que este objetivo se cumpla. Luego de ello, encontramos las dos metas de la tarea: organizar figuras tridimensionales representadas en el plano según su volumen y superar errores relacionados con tener en cuenta las caras que no se ven en una representación plana de una figura tridimensional, y contar cubos unidad más de una vez. La siguiente es tener en cuenta la forma y medida de los objetos para calcular la cantidad que pueden contener un recipiente, y superar errores relacionados con relacionar el volumen de un objeto con su aspecto o su posición. Listo, entonces ya como vimos, tiene relación con nuestro objetivo, sino que ya son metas más
claras, más enfocadas en algo en particular. Las limitaciones o dificultades que pueden obtener nuestros estudiantes al trabajar este tipo de tareas que contribuyan a esas metas son dificultades relacionadas con la conservación de la cantidad, dependencia de dos magnitudes y las habilidades de visualización. Igualmente, estas dificultades ya las revisamos en el curso anterior, por si alguno quiere devolverse a revisar toda esta información, la pueden encontrar en esta parte. Entonces, si alguien tiene alguna duda inicial con lo que se maneja principalmente, en este caso con las magnitudes, pueden ir haciéndolo por el chat, algo que quieran aclarar, con todo gusto para revisar esta primera parte. Igual ustedes ya saben que se ha venido haciendo el mismo trabajo, que es concretar la información inicial para empezar a buscar nuestras tareas, que en sí es la idea fundamental para nuestras sesiones de clase. Luego de esto, entonces igual tenemos dos cuestionarios prácticos que nos ponen en esta partecita, que es lo que hemos ido trabajando, que tiene varias opciones en las que ustedes pueden resolver. Por si en la primera no nos quedó bien la respuesta, podemos volver a realizarlo. Acuérdense que ese tiene, pueden volverlo ustedes a realizar las veces que sea y se queda con la que ustedes, con la calificación más alta que ustedes hayan obtenido. Listo, lo mismo que ya hemos hablado, para algunos que todavía tenían dudas, si ya hemos hecho esas actividades, acá en la parte izquierda les debe aparecer el chulito en verde. ¿Listo? Entonces nos vamos con la búsqueda de las tareas. Las tareas para nuestro tema de magnitudes y medida. La idea es concretar las tareas iniciales para la planificación de una sesión de clase. Recuerden que en esta es simplemente buscar en nuestras diferentes fuentes que ya hemos dicho que pueden ser en libros de texto, en planificaciones que tengamos anteriormente de algunos compañeros o en las páginas de internet. En este caso, para este trabajo vamos a fijarnos en las páginas en internet y vamos a tener algunos criterios de selección para las tareas iniciales que vamos a trabajar. Las metas de las tareas, entonces, las vamos a tener en cuenta que son las dos que leímos anteriormente. Aparte de estos criterios de selección, pues ya tenemos una información previa también que es el grado en el que los estudiantes se encuentran para poder revisar las tareas que nos pueden beneficiar en ese caso. Dentro de las tareas iniciales tenemos dos tareas. La primera que se llama comparemos el volumen. Si cada cubo mide 1 centímetro cúbico, ¿cuánto es el volumen de cada sólido? Vamos a hacer la descripción de estas tareas. Recuerden que para la descripción de estas tareas, lo que hacemos es revisar los elementos que tiene la tarea. El primer elemento es los requisitos. Para poder resolver esta tarea, los escolares deben conocer el centímetro cúbico como unidad de volumen y reconocer la representación de una figura tridimensional en el plano. La formulación, la tarea solicita determinar el volumen de diferentes representaciones en el plano de figuras tridimensionales que están formados por cubos unidad. Materiales y recursos, el material impreso y los útiles escolares. Nuestro siguiente elemento es agrupamiento, interacción y temporalidad. Dentro de la formulación de la tarea no se hace ninguna información explícita de cómo se debe trabajar, por lo que se entiende que el trabajo debe ser individual, no se habla acerca de la interacción en el trabajo y no describe ninguna temporalidad. Tampoco incluye ayudas y relación que tiene esta tarea con la meta es que contribuye parcialmente a la meta porque los escolares deben determinar el volumen de figuras tridimensionales representadas en el plano, pero no deben compararlas para organizar. Entonces ya tenemos para esta primera meta, entonces sí deben reconocer la parte de la figura, pero no estamos teniendo en cuenta que acá no nos pide que comparemos
estas medidas para organizarlas, ¿listo? Entonces, esta es la descripción de la primera tarea, tener en cuenta, como les he dicho, los elementos, dado que en la tarea que nos corresponde para esta semana con nuestros compañeros nos piden, teniendo una tarea inicial con este tipo de descripción, podamos hacerles algunas adecuaciones para mejorar. Entonces, nuestra siguiente tarea se llama Doña Fabiola hace mantecadas y refrescos. Entonces, las mantecadas se hornean en moldes o latas donde caben 24 distribuidas, como indica el dibujo. Para enviar las mantecadas que venden la empacan en cajas de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas les sirve para empacar mantecadas de un molde sin que le sobre espacio? Entonces tenemos 4 cajas ahí. Vamos a revisar los elementos de la tarea para verificar qué se puede realizar con ella. Los escolares, dentro de los requisitos, los escolares deben conocer algún tipo de ponqué o preparación de pastelería y reconocer el significado de la palabra molde o lata, los símbolos de las unidades de medida de la longitud y la noción del volumen, además del ancho, largo y profundo en representaciones planas de figuras tridimensionales. La formulación, la tarea se representa de manera escrita, acompañada de varias ilustraciones, como lo son la de la manteca, las cajas. Se solicita que el escolar trabaje de manera individual, responda a una pregunta sobre la relación entre el volumen y la capacidad del recipiente. Materiales y recursos, tenemos el material impreso y los útiles escolares del estudiante. Trabajo individual del estudiante, no hay interacción y no describe ninguna temporalidad. No nos habla acerca de ayudas y está relacionada con nuestra segunda meta, porque el escolar debe tener en cuenta la forma y medida de los objetos para calcular la cantidad que puede contener un recipiente y superar errores como relacionar el volumen de un objeto con un aspecto o con su posición. Listo, entonces esta es nuestra parte de la búsqueda de las tareas iniciales. Hasta el momento, simplemente acá lo que hacemos es encontrar las tareas y revisarlas para poder verificar si sí cumplen con los requerimientos para que puedan contribuir a las metas y al objetivo de aprendizaje. ¿Listo? No sé si alguno tiene alguna duda para que por favor la vayan haciendo. Si no, continuamos. Entonces tenemos el análisis y la mejora de esta tarea. Vamos a revisarla rápidamente. Listo. Entonces, esta parte es en la que debemos revisar muy bien, dado que, como ya hablamos, la tarea de esta semana es, tenemos una tarea inicial y a partir de ella le vamos a mejorar alguno de los elementos. Para ella, pues debemos revisar la tarea, hacer el análisis de los elementos y escoger en cuál de ellos queremos nosotros hacer el énfasis y el cambio. Pues esta es para nuestra primera tarea de comparemos el volumen. La idea es identificar las oportunidades de aprendizaje y posibles mejoras de una tarea inicial. Esta era la tarea que teníamos con la descripción que ya hicimos anteriormente. La información inicial que tenemos una imagen de 6 sólidos construidos con cubos unidad que se representan centímetros cúbicos. El contexto de la tarea es matemático y se refiere a una situación en la que debe determinar el volumen de las figuras. La información final, lo que se pide que el estudiante realice es determinar el volumen de las 6 figuras que están construidas con una unidad que representa el centímetro cúbico, que son los cubos unidad, y el escolar debe registrar el valor del volumen de cada figura acá al lado de la casilla correspondiente. Posibles estrategias de solución que podría utilizar el estudiante para resolver esta tarea. Entonces, la tarea promueve que los escolares interpreten figuras tridimensionales representadas en el plano según su volumen y no hay un requerimiento para que el escolar deba comparar los resultados que se obtienen. Errores que se podrían activar: ignorar las caras que no se ven en una representación plana de la figura tridimensional, entonces las que se encuentran por la parte de atrás que no se ven, y contar cubos unidad más de una vez, volver a contar alguno de estos cubos
Por ejemplo, en el caso de estos de las esquinas, pueden que ellos vuelvan a contarlos, no teniendo en cuenta que este cubo de la esquina corresponde a uno solo. Después del análisis que hacemos de la tarea, nos vamos a hacer la mejora de ella teniendo en cuenta los elementos. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a revisar bien los elementos para que ustedes los tengan en cuenta. Los elementos de esta tarea son, primero los requisitos, luego la formulación, materiales y recursos, y agrupamiento, interacción y temporalidad. Dentro de los requisitos se ajusta la planificación. Los escolares deben tener en cuenta el cubo que representa 1 centímetro cúbico para contar las unidades cúbicas de la figura tridimensional representadas en el plano. Entonces, a este no se le va a realizar ninguna mejora porque ya se ajusta a la planificación que tenemos para ese grado. Dentro de la formulación, acá tenemos nuestra tarea inicial y si vemos en la parte de la formulación se agregaron algunas instrucciones para tener en cuenta. Entonces, el escolar debe comparar el volumen de los sólidos para ordenarlos según las unidades cúbicas que lo conforman. Esta formulación dice, marca la figura del sólido que consideres está construida con más cubos. Cada cubo representa 1 centímetro cúbico. Cuando el profesor te lo indique, verifica tu selección, espera que el profesor te dé una segunda indicación para que trabajes con un compañero. La siguiente es que el escolar tiene que confirmar su respuesta, algo que no aparecía en la parte inicial. Puede inducir a que los escolares a incurrir en el error de determinar que la figura que está hecha con más cubos es la de mayor altura. Además, se le agrega que el trabajo con un compañero le dará la oportunidad al escolar de ayudar a otro escolar a recibir ayuda de su compañero, identificar si incurren en algún error. Entonces, esto es lo nuevo que nos sale para nuestra tarea. Nos vamos con nuestro siguiente elemento, que es materiales y recursos. En el anterior teníamos material impreso y útiles escolares. Para este, entonces, agregamos los cubos unidad para hacer la verificación de la respuesta y hojas con cada una de las figuras de la tarea. El siguiente elemento es agrupamiento, interacción y temporalidad. Entonces, en el agrupamiento tenemos primero el trabajo individual del estudiante, luego trabajo en parejas, donde dice que se debe trabajar con un compañero, y el trabajo en gran grupo para hacer la verificación de todas estas respuestas. Dentro de la interacción se presenta con el compañero cuando trabajan en parejas y con el profesor durante la explicación de la actividad o el trabajo cuando pide verificar la información. Para la temporalidad es la forma en la que está distribuida la tarea en las etapas que lo vamos a trabajar en nuestra sesión de clase. Para ello, entonces, tenemos la presentación de la tarea por parte del profesor, que es la parte con la que se inicia el trabajo en parejas. Trabajo en grupo, el profesor será el moderador de la discusión final y aclarará las dudas de los escolares, las que hayan quedado después de trabajar con los compañeros, y el cierre de la actividad, que es al cargo del profesor. El profesor puede representar la tarea y motivar a los escolares a que estimen el volumen de la figura que consideren cumplen con la condición. Luego nos vamos con las ayudas. Para estas ayudas, entonces, se plantean algunas acciones o algunas preguntas para poderlas resolver. Errores como ignorar las caras que no se ven en la representación plana del objeto. Entonces, la manera en la que la pueden resolver. Durante el cierre de la tarea, el profesor puede hacer énfasis en las diferentes estrategias que usaron los escolares para determinar cuál era la figura construida con el mayor número de cubos. También puede hacer énfasis en el uso de unidades cúbicas de volumen, presentar la imagen de un cubo y explicar a los escolares el significado del exponente 3. Entonces, esto es para nuestra primera tarea, las mejoras que se le pueden realizar. En este caso, se le realizó mejoras a casi todos los elementos que tenía la tarea, para hacer un poco más claro y que ustedes pudieran revisar qué era lo que se realizaba con ella. Igualmente tenemos 2 cuestionarios prácticos. Nos vamos para el análisis de la segunda tarea y vamos a revisar esta partecita ahorita de la tarea, dado que ya
sabemos qué es lo que se debe trabajar en ella. Entonces, el análisis de nuestra segunda tarea, igualmente como la anterior, es poder encontrar, identificar las oportunidades de aprendizaje y posibles mejoras para esta tarea inicial. Nuestra tarea inicial es la que se muestra acá. Para empezar con ella, pues se le realiza un análisis a la tarea teniendo en cuenta la información inicial, lo que se le da al estudiante, la ilustración de la tarea que presenta el molde de la mantecada, con las divisiones que nos dice y apreciar las medidas de las aristas de las cajas en las que se van a empacar estas mantecadas. El contexto de la tarea es no matemático y se refiere a una situación en la que se deben empacar unas mantecadas en unas cajas, con la condición de tener en cuenta el tamaño de las mantecadas y la cantidad de cajas para que no sobre espacio. La capacidad de la caja para que no sobre espacio. La información inicial es seleccionar la caja morada porque es la única en la que cabe la información final, perdón, las mantecadas sin que sobre espacio. Se espera que el escolar tenga en cuenta las medidas de las mantecadas y las cajas para identificar la relación que existe entre el volumen de las 24 mantecadas y la capacidad que tiene la caja. Posibles estrategias de solución: promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para establecer una comparación entre el volumen de los objetos y la capacidad de los recipientes. La tarea promueve que el escolar realice el cálculo del volumen de las mantecadas y las cajas que se encuentran y encuentre qué resultado es el mismo. Errores que se pueden activar asociados con la conservación de la cantidad. Y ahora sí nos vamos a las mejoras que le podemos realizar a esta tarea. Pues, primero que todo, la mejora que se hace en esta tarea es cambiarle el nombre, entonces se llama Tarea de las Mantecadas de Doña Fabiola. Vamos a revisar los elementos de esta tarea para mirar cuáles fueron las modificaciones que se le hicieron. Los requisitos se ajustan a la planificación, igualmente se maneja lo que ya venían para poder resolver la tarea. Los escolares deben tener en cuenta la forma y la medida de las mantecadas, que es la noción del volumen, al reconocer el ancho, largo y profundo en las representaciones planas de las figuras tridimensionales y de los objetos para determinar la cantidad que pueden empacar en las cajas. Entonces, la formulación de la tarea que teníamos anteriormente, en esta se cambió. Doña Fabiola hace mantecadas, las mantecadas las hornea en moldes donde caben 24 distribuidas como indica el dibujo. Para enviar las mantecadas que venden, doña Fabiola las empaca en cajas de cartón. ¿Cuál de las siguientes cajas le sirve para empacar las mantecadas de un molde sin que le sobre espacio? Cuando el profesor te lo indique, forma un grupo con 3 compañeros y compartan sus respuestas. Dibujen en la hoja que les entregará el profesor una representación de la manera como empacarían las tortas en la caja seleccionada y ubíquenla en el tablero cuando el profesor lo solicite. Entonces, con respecto a esto, se le hicieron varios cambios a la formulación. ¿Listo? Si nos damos cuenta, dentro de los cambios que se le hicieron a la formulación, se dejaron las mismas imágenes que tenían, pero se agrega una información con los requerimientos que se le hacen adicionales al estudiante, como hacer grupo con otros compañeros, compartir sus respuestas, dibujar en una hoja adicional. Entonces, son cambios que se les hace a la formulación con el fin de que los estudiantes o los chicos también puedan con otros compañeros verificar y sustentar lo que hicieron para que este fuera el resultado que les dieron. Y luego hacer la verificación en la hoja que le van a entregar al profesor. Materiales y recursos: para este teníamos material impreso y los útiles escolares, y aparte se les va a agregar un papel en cuartos de pliego para que ellos puedan dibujar la manera en la que ubicarían las tortas en esa caja y entregársela al profesor. Agrupamiento, interacción y temporalidad. Dentro del agrupamiento tenemos primero el trabajo individual, luego el trabajo en grupo cuando el profesor lo indica, interacción con sus compañeros, con ese grupo de 4 que se va a realizar, y la interacción con el profesor. La temporalidad está en las siguientes etapas: primero, presentación de la tarea por parte del profesor, trabajo en grupo de 4 escolares, trabajo en gran grupo y cierre la tarea a cargo del profesor. Para esto
Una idea puede ser que el profesor dibuje las representaciones que hagan falta o señalar en las hojas de los escolares los errores identificados. Por último, igual tenemos nuestras ayudas. En este tenemos dificultades de conservación de la cantidad. Para resolver esta pueden trabajar con los escolares en situaciones con recipientes físicos y con construcciones de cubos de distintas formas y tamaños. El profesor puede explicar las relaciones entre las medidas de las cajas y las medidas de las mantecadas y sugerir una unidad de medida para comparar el volumen y la capacidad involucrados en la situación, en este caso, un decímetro cúbico. Dificultades asociadas al desarrollo de las habilidades de visualización, y dentro de él pues trabaja la visualización explícitamente y poner de manifiesto los códigos implícitos que empleamos para dibujar una figura tridimensional en el plano. Y algunas preguntas para este caso. Listo, entonces estas serían las mejoras que se le realizan a nuestra segunda tarea. Entonces, ahora sí vamos a ir con la tarea que ustedes tenían que realizar para esta semana. Entonces, lo vamos a hacer acá. Igual como yo les he dicho, estos que aparecen en verde es porque ustedes ya han realizado esa tarea. Estos todavía no aparecen en verde, algunas veces se demoran en subir el verde, pero igual, si este primero, que es el que yo voy a seleccionar, no aparece en verde o a mí no me aparece en verde, porque yo no realizo o no he realizado la tarea que deberíamos realizar para esta semana. ¿Listo? Si a ustedes ya les aparecen verdes, porque ya la realizaron, porque ya su tarea está hecha, vamos a revisar cuáles eran los requisitos que teníamos para la tarea que debemos enviar esta semana. ¿Listo? Entonces, en esta tarea realizarás un breve análisis y presentarás una modificación a uno de los elementos de una tarea para el tema magnitudes y medida. Listo. El objetivo de esta tarea es mostrar que puedes analizar y modificar una tarea matemática escolar. El tema es magnitudes y medidas. La meta de la tarea es reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. La tarea que debes analizar es la siguiente. Entonces, en este caso nos dice, reconocer el instrumento que se utiliza para medir un atributo de un objeto. La tarea que debes realizar es la siguiente. Utiliza el color de la crayola para colorear el instrumento de medición que corresponde. Entonces, longitud rojo, tiempo azul, peso amarillo, volumen verde. Entonces tenemos la información o las imágenes que aparecen acá y nos apuntan los crayones. Esta tarea es la que nosotros tenemos que analizar con el fin de mejorar alguno de los elementos. Entonces dice, debe realizar un análisis de la tarea según sus elementos, teniendo en cuenta los elementos son los requisitos, la formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. Luego debes proponer la modificación de uno de esos elementos que analizaste, con la que consideres mejorar la contribución de la tarea a la meta. Finalmente presentarás un texto en el que justifiques la mejora que realizaste. ¿Listo? Entonces, instrucciones paso a paso, magnitudes y medida. ¿Cómo enviar la tarea? El título de la tarea es Análisis y mejora de una tarea de aprendizaje. Debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello en la sección Mi presentación. Asegúrate de incluir los siguientes 3 ítems. El texto de la meta de la tarea, la modificación de un elemento de la tarea que consideras mejora la contribución a la meta, la explicación del por qué la modificación al elemento de la tarea contribuye a la tarea. Envía la tarea en los tiempos establecidos para que otros participantes los puedan revisar. Entonces, teniendo en cuenta la información que les estoy yo mostrando en ese caso, les voy a dar un ejemplo y decirles algunas cositas que di con algunas de las tareas que algunos compartieron
para que les revisara. Entonces, primera cosa, voy a compartirles mi otra pantalla para irlo haciendo ahí y ir pasando para no confundirme y tener todos los elementos que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con esta parte de aquí. Primero que todo, lo que vamos a hacer es revisar precisamente los requerimientos que nos hace, en este caso, la tarea. Primero, tener en cuenta cuál es el título de esta tarea. Entonces, el título para mi tarea es Análisis y mejora de una tarea de aprendizaje. Lo voy a colocar acá para luego poderla pasar al otro. Tengo que incluir el texto de la meta de la tarea, entonces no se nos puede olvidar que lo primero que vamos a incluir después de este nombre es la meta de la tarea. Listo, entonces tenemos en cuenta que en la meta de nuestra tarea ya está dentro de la información la modificación de un elemento de la tarea que consideres la mejora a la contribución de la meta. Listo, entonces habíamos dicho que dentro de los que podríamos hacer la modificación está los requisitos. Entonces, estos son los elementos en los que podemos elegir solo uno, no es necesario que elijan más de uno para hacer la modificación, requisitos, formulación, materiales y recursos, agrupamiento, interacción y temporalidad. Los requisitos generalmente nosotros los mantenemos a la planificación, es decir, no le hacemos ninguna modificación, casi siempre lo hacemos es en la formulación. Entonces, por ejemplo, el que yo voy a realizar y les voy a mostrar a ustedes, lo voy a hacer en la formulación. Entonces yo debajo de él, lo que voy a hacer es escribir formulación, que es a la que yo le voy a hacer y cambio, y voy a agregarle como los de ahorita, cuando indique el profesor, formar grupos de 3 personas o de 3 estudiantes. Compartan y justifiquen sus respuestas. Entonces, yo lo hice en la formulación porque a pesar de que esto también afecta al agrupamiento, porque les estoy agregando grupos de 3 estudiantes, dentro de la formulación yo estoy dando la indicación de agregar esa solicitud, ¿listo? Por eso lo hago también en la formulación. Entonces, si se dan cuenta, eso que yo acabé de indicar puede hacerse para dos tipos de elementos. Para la formulación, que fue el que yo tomé en este momento, que sería uno de los elementos que podría yo decir que vamos a trabajar, o también en este elemento de agrupación, interacción y temporalidad. ¿Listo? Ya que dije que se iban a armar 3 grupos de estudiantes. Como lo voy a dejar en esta partecita como lo voy a dejar en formulación, entonces simplemente lo que hice fue agregar esta solicitud. Entonces, acá puedo colocar que en la formulación lo que voy a hacer es agregar solicitud y realmente lo que agregué es cuando indique el profesor, formar los grupos de 3 estudiantes, compartan y justifiquen sus respuestas. Después de que yo realice esto, lo siguiente es dar la explicación de por qué va a contribuir esto a la tarea. Entonces, la explicación que nosotros vamos a realizar en este caso, de agregar pues esa solicitud a la tarea es con el fin de motivar al estudiante para que argumente su respuesta y además pues al hecho de compartir las respuestas con sus compañeros puede ser que esto haga que ellos ya no incurran en algún error. Entonces, con el fin también de
como más de superar dificultades relacionadas con el desarrollo de la tarea. ¿Listo? Este es el ejemplo de lo que yo iba a realizar con mi tarea. Ahora, yo me voy a ir a la partecita que tenemos acá y lo que voy a hacer es hacer la presentación. Dentro de la presentación ustedes ya saben qué es la firma y agrego pues precisamente todo el trabajo que yo había hecho anteriormente, que sería análisis y mejora de la tarea. Dentro de ella entonces pues agrego todo lo que me dijeron a mí en el cuadro, que era pues la meta de la tarea y toda la explicación de lo que yo realicé. ¿Listo? Ese puede ser una parte en la parte de la formulación. De pronto, si querían modificarle alguna pregunta también, esto se puede dejar dentro de la formulación y la explicación de por qué lo realicé. Ya ustedes acá saben que yo le doy en sí, estoy de acuerdo con esta parte y le voy a dar en vista preliminar y luego de la vista preliminar le damos en enviar y ya ahí les sale a ustedes el link para que ustedes también lo compartan. ¿Listo? Entonces, esta era la parte de la tarea de esta semana. ¿Qué aclaración era la que les quería hacer sobre esta parte? No es necesario tampoco que ustedes hagan más de uno de los elementos como nos están diciendo, ¿vale? Hay algunos también que vi muchos que lo hicieron en la parte del agrupamiento. Entonces lo hicieron no como yo lo dejé acá, sino como les había dicho anteriormente en mi hojita, que servía para el agrupamiento. Yo también lo puedo decir acá, que lo que voy a hacer es arreglar el agrupamiento. ¿Listo? Pero recuerden que cuando yo trabajo el agrupamiento tengo que agregar las tres porque el elemento es agrupamiento, interacción y temporalidad. ¿Listo? Y hay algunos que, aunque lo que realmente hicieron fue modificar la parte del agrupamiento porque arreglaron que se juntaran con un compañero más, con dos compañeros más, no dejaron cuál es la parte de la interacción, ni la temporalidad, ni las etapas que están. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera escogido eso, dentro del agrupamiento yo hubiera dejado grupo de tres, o sea, trabajo individual, ¿cierto? Luego trabajo del grupo de tres que yo les dije, ¿listo? Y si ya voy a realizar de pronto una realimentación con todos o una socialización, pues sería trabajo en gran grupo. Entonces, les faltó lo que les digo. Sí, varios vi que lo hicieron con esto y lo hicieron muy bien, pero recuerden que les hace falta información en esta partecita, ¿listo? ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta la interacción y la temporalidad, entonces ahí tenían que agregar también cuál era la interacción, ¿listo? ¿Cuál era la interacción que iban a realizar? Entonces, igual como ya nos han mostrado los ejemplos, la interacción podría ser entre estudiante y estudiante, el momento de trabajar, y estudiante-profesor. ¿Vale? Y las etapas en las que ustedes van a desarrollar esta tarea. También puedo hacer adecuaciones con respecto a la partecita de el trabajo de los recursos. ¿Listo? Entonces, si ya lo que yo quería en realidad era hacerlo en materiales y recursos, también podían haber escrito algunos que lo que iban a hacer era darles de pronto una hoja en pliego de la misma tarea que nos están mostrando en las instrucciones. Puede ser otro cambio, imprimir por grupo una hojita de estas grande. ¿Para qué? Para que los chicos en ese espacio de esa hoja grande puedan registrar los acuerdos y puedan decir a qué resultado fue el que ellos llegaron a obtener en este caso. ¿Listo? Entonces, esas es como las modificaciones. Sí, lo que les digo, por favor, tener en cuenta que si la modificación la hicieron en el agrupamiento, no solo es el agrupamiento, sino también en ese caso, cuál sería la interacción, ¿listo? Y cuál sería la parte de la parte de la interacción y la temporalidad.
¿Listo? Con respecto a esta tarea que nosotros acabamos de revisar y en realidad, o en la parte toda que estamos revisando de este módulo, quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta, algo con respecto a esta tarea o cómo les fue con estas tareas que incluimos ahí, la modificación, qué tal, si de pronto alguien quiere agregar alguno de los elementos que yo no haya tocado y nos quisiera compartir de pronto en qué realizó la modificación de su tarea. Listo, entonces ya acá lo que nos queda es ya en la última parte que hacemos la revisión del trabajo de esta semana. Tenemos entonces ya en concreto las modificaciones que se le realizan en general a toda la información que nosotros estamos trabajando acá. Igualmente, invitarlos por favor a que resuelvan estas tareas, como ya algunos han hecho. En la parte de la revisión de la tarea, que no la miramos acá, dentro de la parte de la revisión de la tarea, ya ustedes se dieron cuenta que pueden revisar más de una tarea. Algunos compañeros lo que han hecho es enviarles el link para que por favor les revisen la tarea, diciéndoles otra vez reiterándoles lo que siempre les he dicho a ustedes con esta tarea. Por favor, si en algún momento la calificación que ustedes están dando, si desean, la semana pasada para los que estuvieron en clase, yo también les compartí mi tarea y esa sí la subí. La persona que revisó la tarea me hizo algunas comunicaciones de lo que tenía yo que realizar en ese caso. Listo, entonces, precisamente, esa es la cuestión que vamos a tener ahí. Sí, precisamente lo que me están preguntando acá por el grupo. No, ya, realmente el análisis previo que tú dejaste no es necesario que lo incluyas dentro de la tarea, porque dentro de los ítems que precisamente te están dando fueron los que yo les escribí, ¿listo? Si ya nosotros solamente hicimos nuestro análisis para poder verificar a cuál elemento es al que le vamos a hacer la modificación, no es necesario que ustedes lo incluyan dentro del trabajo de esta semana, porque si vamos y revisamos también la rúbrica, nos sale, se presenta la meta de la tarea concreta que nos dieron. Entonces, sí, se escribe la modificación que se le va a hacer a la tarea y se presenta la justificación. Entonces, realmente, como tú dices, en este caso, Diana, es esos tres ítems los que se van a evaluar. El análisis que tú haces previamente a esa tarea no es necesario que la incluyan dentro de la tarea. Listo. No sé si alguno tenga otra pregunta para esta tarea. Listo, Diana, con gusto. Realmente sí, lo que ustedes dicen, dejarla de pronto dentro de la información que ustedes tienen ahí, pero no es necesario que la incluyan acá, ya que no se evalúa. Entonces, les estaba diciendo precisamente en este caso, si alguno de los puntajes que no están acá, por ejemplo, eh, no cuenta, deberían por favor dejar un comentario también para que la persona cuando revise su tarea pueda revisar claramente qué es lo que tienen que realizar y por qué se le dio la calificación que se le dio. ¿Listo? O de pronto sí obtuvo todo, pero ustedes quieran agregar o quieran decirle a esa persona que de pronto debe hacer más énfasis en tal cosa o en tal otra, también es súper importante que lo dejen ahí. Listo. Entonces, con respecto ya a la parte final, no sé si alguien tenga alguna otra duda o algo más que quieran trabajar con el de esta semana, sino ya para que Carlos puedas empezar a darles las indicaciones de finalización del curso. Listo. Buenas tardes, Carlos. Ya puedes
iniciar, ya terminamos con el trabajo de esta semana. Vale, gracias Rocío. Muy buena tarde para todos. Permítanme un momento, por favor. Bueno, muy buena tarde entonces. Espero que esté muy bien. No me voy a tardar mucho. Como Rocío les anunció esta mañana y como les hemos comentado varias veces en el grupo de WhatsApp, la idea es compartirles información y que la información sea lo más clara posible, como hemos intentado durante todo el programa, ¿de acuerdo? Entonces, la grabación de esta reunión igual va a quedar disponible para mañana y espero sacar esta sección del video en un video independiente para compartirlo en el grupo y que ustedes lo puedan compartir luego, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a contar rápidamente en qué consiste el proceso de verificación. Como ustedes saben, nosotros hacemos una confirmación de información de Coursera y una actualización en el archivo de seguimiento los lunes o martes, si el lunes es festivo, y los viernes, ¿de acuerdo? Entonces, mañana va a ser el día en que haremos la actualización de todo el avance o progreso que ustedes han tenido durante esta semana. Bien, entonces mañana, después de las 8 o 9 de la mañana, va a aparecer el listado. Voy a compartirles mi pantalla em, para que ustedes vean lo que ven todos los días, pero pues para explicarles un poco mejor. Rocío, ¿tú me puedes compartir permisos, por favor? Que no sé por qué no tengo permisos para compartir acá. No. Bueno, entonces, el proceso va a ser muy sencillo y tan transparente como ha sido hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento, en la página que ustedes encuentran de seguimiento, ya creé una nueva pestaña. Esa pestaña tiene como nombre, les leo, dice certificados Uniandes, ¿de acuerdo? Ahí no hay información todavía porque no está actualizado el listado, ¿de acuerdo? Pero lo que va a suceder ahí es que en la primera columna, para los que están ingresando a ver lo que estoy explicando, y los que Habilité, no, listo, perfecto, perdóname, gracias. Carlos, a ver si te Listo, deja no hay problema. compartir. Entonces voy a repetir y espero encontrar esto. Creo que voy a tener que compartirles mi pantalla. Permítanme entonces. Acá está. Listo. Ahí están viendo el archivo de seguimiento. Listo. Entonces, vuelvo a empezar. Les explico cómo va a ser el seguimiento. Entonces, todos los inscritos al programa tienen su correo electrónico Uniandes, que está asociado a su documento de identificación, ¿de acuerdo? Para todas las personas que aún escriben diciéndonos que su progreso no está en los listados, aunque ya terminaron los cursos, les recuerdo una primera cuestión. Ustedes son estudiantes de la Universidad de los Andes en Coursera solo si crearon su usuario con este correo uniandes.edu.co. Por ejemplo, este es mi perfil en Coursera. Este perfil lo creé hace 7 años. No he tenido que cambiar una sola vez la contraseña. Coursera no me ha pedido ni una sola vez que cambie la contraseña. Entonces, esto para aclarar otra cuestión, y es que Coursera me bloqueó la contraseña. No, Coursera no bloquea contraseñas. Puedo ingresar a esta página desde cualquier equipo, siempre y cuando escriba en el explorador coursera.org. ¿Listo? Y pues registro mi correo electrónico, mi contraseña e ingreso a Coursera. Entonces, el usuario, ¿ustedes dónde lo verifican? En la parte superior derecha de Coursera, se van a mi perfil y en mi perfil ustedes van a ver los datos que registraron en Coursera. Estos datos que registraron en Coursera corresponden a lo que ustedes registraron en la encuesta inicial y a los datos
de la información de correo electrónico. Ay, perdón, que ahora esto justo no me está... Acá, en ajustes, perdón. Y en ajustes va a aparecer los datos de su cuenta. Entonces, en este caso, como es mi cuenta, mi correo electrónico uniandessa.velasco95. Esta dirección de correo electrónico es mi identificador en la Universidad de los Andes en la plataforma de Coursera. Solo cuando en dirección de correo electrónico aparece esta cuenta, todo lo que yo haga dentro de Coursera va a quedar registrado como estudiante de la Universidad de los Andes en Coursera. Entonces, eso es lo primero. Repito, para todas las personas que dicen que ya terminaron los cursos y que su progreso no está, primer paso, confirmen que sí está su correo electrónico Uniandes. ¿Cuál es su correo electrónico Uniandes si están perdidos? En la primera pestaña usuarios aparecen los números de documento de identificación con su usuario Uniandes. Segunda cuestión, aceptar la invitación. Cuando ustedes pulsan en el enlace que les hemos compartido por diferentes medios para cada uno de los cursos, entonces ustedes ingresan al curso y de esa manera va a aparecer acá su correo electrónico en la pestaña de cada curso. Es decir, si alguno de ustedes no aparece acá es porque no ha aceptado la invitación. ¿De acuerdo? ¿Qué pudo haber sucedido? Que por alguna razón ustedes terminaron el primer curso, por ejemplo, y se inscribieron en el segundo curso. ¿Por qué se pudieron inscribir en el segundo curso? Pues porque Coursera les mostró el icono del curso. Entonces, así como aparece aquí contenido, les pudo haber aparecido el icono de aprendizaje. Y ustedes ingresaron al curso de aprendizaje, se inscribieron y pueden ver el contenido. Ingresaron al curso, pero no aceptaron la invitación. Por lo tanto, no aparecen en el listado del curso. ¿De acuerdo? Esto, repito, lo hemos dicho muchas veces. Es por esa razón que algunas personas no aparecen en este listado. Siguiente cuestión. ¿Cómo hago entonces si yo ya estoy en el curso, ya confirmé que sí está mi correo electrónico, pero no aparece el progreso? Tiene que ir al enlace del curso, de la invitación, desde este usuario aquí en Coursera, pulsan en ese enlace y una vez pulsan en el enlace, Coursera automáticamente identifica la invitación, identifica su progreso con la Universidad de los Andes y lo que va a hacer es actualizar la información. ¿De acuerdo? Eso va a ser así de sencillo. Siempre y cuando ingresen con el correo Uniandes. ¿Listo? Que ya terminé el curso y no tengo el certificado. Miren, yo me hice este curso y lo primero que me aparece cuando ingreso es la información del certificado. Felicitaciones. ¿Dónde veo mi certificado? Aquí dice, ver tu certificado. Entonces yo puedo pulsar acá y puedo ver mi certificado con toda la información del certificado. Veo mi certificado, puedo descargar el certificado. Recomendación, descarguen el certificado. Esto se descarga en un formato PDF, lo guardan en su computador, lo guardan en su archivo de cosas académicas y lo van a mantener ahí en formato PDF. ¿Por qué? Porque es posible que una vez termine el tiempo de vigencia de esta cuenta Uniandes, ustedes no puedan ingresar a Coursera con este usuario Uniandes, entonces no van a poder recuperar el certificado. Si no tienen problemas con la contraseña, como yo no he tenido en los últimos 7 años, yo voy a poder ingresar y voy a poder ver mis certificados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si el nombre aquí no aparece, sino aparece diferente? Entonces, ya hemos explicado las formas, los procedimientos con los que ustedes pueden hacer esta modificación. Bueno, regreso. Entonces, ya terminé, ya tengo el certificado, aquí puedo ver qué pasa con los cuestionarios. Y esto pasa para el primer curso, esto pasa para el segundo, por ejemplo, aquí A. Cortés 9 no ha terminado estos cuestionarios, eso ha quedado claro, entonces no tiene el certificado, etcétera. Curso de enseñanza, pasa exactamente lo mismo, aquí esta persona no ha hecho esta tarea, esta tampoco, hasta el lunes de esta semana, puede que ya lo haya hecho, pero hasta el lunes de esta semana no lo había hecho. Tan pronto lo haga, mañana va a aparecer esto en verde, ¿de acuerdo? Una vez tengamos toda esta información, entonces ustedes ya van a saber si tienen o no el curso terminado y si tienen o no el certificado por este color verde de acá. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Que va a aparecer cursos aprobados. ¿Cuántos cursos aprobados tiene? 3. Si tiene 3, aquí le va a aparecer certificado, sí. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Entonces, si aquí a Primat le aparecen 2 cursos, es porque
pues solamente tenemos registro de 2 de esos cursos. ¿Dónde están los 2 cursos? Ustedes los van a poder ver acá. Si aparecen en el primero, si aparecen en el segundo, si aparecen en el tercero. ¿Listo? Este proceso, ¿cuánto va a tardar? Entonces, no lo vamos a hacer deprisa. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de ustedes ya terminaron el curso, tercer curso y todos los anteriores. Algunos tienen tareas pendientes, entonces seguramente este fin de semana también van a hacer algunas cosas. Lo que vamos a hacer es, a partir del día lunes, vamos a comenzar a actualizar esta información con los datos de Coursera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que ha sucedido durante los últimos días, que por alguna razón que todavía no entendemos a pesar de todas las instrucciones, muchas personas siguen preguntando, ¿y mi certificado cuándo? Estamos en el proceso de inicio de verificación de datos. Segundo, no han aceptado la invitación. Seguramente, como ha sucedido estos días, nos van a escribir y nos van a decir, pero ¿cómo así que no aparece mi proceso? Vamos a tener que iniciar un proceso uno a uno con estas personas que aún no han seguido las instrucciones y confirmar que sigan las instrucciones. ¿Cuánto nos puede tardar esto? Pues podemos tardar tanto como tantas personas de estas encontremos. Nuestro propósito es, digamos que lograr que tantos estudiantes como podamos tengan el certificado de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, el Fondo Puentes de Caña y United Way Colombia financiaron este proyecto y están muy contentos con lo que ha sucedido con ustedes como participantes, como han terminado. Ellos ya financiaron esto. Ellos hacen que esto sea gratuito para ustedes. Nosotros, como Universidad de los Andes, lo que queremos es entregarles los certificados. Para nada estamos entorpeciendo ni vamos a entorpecer el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es que tengan el certificado, pero para que lo tengan deben seguir las instrucciones, que consideramos que son bastante claras y son muy poquitas instrucciones. Entonces, lo que queremos hacer es ayudar a tantas personas como podamos, todas estas personas que no siguieron las instrucciones, a que sigan esas instrucciones. Y lo que vamos a hacer es, uno a uno, preguntarles dónde van, qué han hecho, identificar qué no han hecho y ayudarles a que hagan lo que han tenido que hacer. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a tardar una semana, posiblemente un poco más de una semana. Lo que queremos, repito, es que la mayor cantidad de estudiantes tengan sus certificados. ¿Qué puede suceder mientras hacemos esto? Que a pesar de terminar el curso mañana, algunos sigan haciendo cosas porque, pues, como ya muchos sabemos, muchos dejamos o dejan las cosas para última hora, entonces van a aprovechar lo más que puedan para pedir más plazos y para hacer más cosas. Nosotros no podemos evitar que ustedes hagan cosas en Coursera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya sepamos en qué momento estamos terminando de ayudar a las personas que tenemos identificadas a partir del lunes en estas planillas, les vamos a decir, hasta tal fecha vamos a ayudar y vamos a actualizar información. Tal fecha puede ser hasta el próximo viernes, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a suceder? El próximo viernes vamos a hacer la última, eso es un ejemplo. Supongamos que el próximo viernes decimos que es la fecha en la que consideramos que terminamos este proceso. ¿Qué es lo que pasará entonces en este ejemplo? Que con estas personas que aparezcan en este listado el próximo viernes y en este listado y en este listado son con las que terminamos el trabajo de verificación. Todas las personas que después de la fecha, en este caso del ejemplo, viernes, sigan haciendo cosas y terminen los cursos, no van a estar en este listado porque este listado no será actualizado. Entonces, quienes reciban el certificado de la Universidad de los Andes serán las personas que estén en esta actualización en ese día, en el caso del ejemplo, del viernes. ¿Vale? Repito. Por ejemplo, si decimos que este próximo viernes, de mañana en 8 días, cerramos el proceso de verificación, solamente tendremos en cuenta la información que a ese viernes esté actualizado en este archivo. Todas las personas que hagan cosas después de ese día no van a quedar registradas en este archivo. Por tanto, no serán tenidas en cuenta para el certificado de la universidad. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder con esas personas? Como tienen el usuario Uniandes, si hacen el procedimiento correcto, van a poder recibir los certificados automáticos de Coursera. Tendrán esos 3 certificados, pero no tendrán el certificado de la universidad porque solamente con este archivo
es con el que vamos a confirmar ese certificado. ¿De acuerdo hasta ahí? Listo. Esa es la primera parte. La segunda parte, no les puedo mostrar, y yo estoy aquí a oscuras, perdón, no les puedo mostrar. ¿Por qué? Porque la segunda parte no depende de nosotros, VD, Facultad de Educación, para generar los certificados. Depende de educación continua. Entonces, siguiendo con la fecha del ejemplo, si el próximo viernes cerramos el proceso de verificación, el siguiente lunes enviamos el listado de todos los estudiantes que cumplieron los requisitos para el certificado de la Universidad de los Andes. Entregamos un archivo con todos los datos de los estudiantes que cumplieron los requisitos, se los entregamos a Educación Continua y Educación Continua va a iniciar un proceso de verificación de información personal. ¿Qué es lo que va a verificar? Números de cédula, correos electrónicos personales, correos electrónicos de la Universidad de los Andes y los datos que ustedes suministraron en la plataforma cuando se inscribieron. Nosotros les entregamos a Educación Continua un formato con todos los datos personales de identificación y Educación Continua lo que va a hacer es cargar esa información en una plataforma y una vez haga la verificación de esos datos, es decir, que los números de cédula o de identificación correspondan con los correos electrónicos, iniciará el proceso de generación uno a uno de los certificados. Los certificados van a salir con el nombre del estudiante y con un único número de identificación. Entonces, así como el certificado de Coursera es único, personal e intransferible, el certificado que generará la Universidad de los Andes, así será. Tendrá un único código alfanumérico y tendrá sus datos personales. Y ese será el registro. Ese trabajo no depende de nosotros, depende de Educación Continua. ¿Cuánto puede tardar? No lo sabemos todavía porque no sabemos la cantidad de estudiantes que vamos a entregarles para que se generen los certificados. En todo caso, tan pronto tengamos información de Educación Continua, les comunicaremos al correo electrónico personal para no tener inconvenientes con el acceso al correo electrónico de la universidad y les diremos, Educación Continua nos dice que a más tardar para tal fecha tendrán sus certificados. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a recibir ese certificado? Educación Continua nos va a enviar a nosotros, VD Facultad de Educación Universidad de los Andes, el paquete de certificados en archivos PDF y nosotros los vamos a enviar individualizados, personalizados a cada uno de los estudiantes que aprobaron y que tienen ese certificado. ¿A dónde los vamos a enviar? A la dirección de correo personal que registraron en el programa. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el proceso. Lo vamos a hacer con toda la calma del caso para pues ayudar a tantos estudiantes como podamos, como ya les dije. Quienes ya están en la hoja de seguimiento con todo en verde, ya terminaron sus 3 cursos, no se preocupen, ya saben que tienen su certificado de la Universidad de los Andes. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso que iniciamos en este momento, no se preocupen quienes ya tienen todo en verde en esas 3 hojas, vamos a preocuparnos por quienes no tienen todo esto en verde y vamos a ayudar a que completen las cosas que tienen que completar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ayudar a quienes necesitan esa ayuda. Los demás, muchísimas gracias por su participación. A la profesora Rocío, muchísimas gracias por el apoyo de todos estos 18 jueves de sesiones de apoyo a los profesores. Esperamos que haya sido un programa pues de mucho interés y que les haya gustado y que sobre todo haya cumplido con sus expectativas y los invitamos a visitar la página en Funes, las cosas que hacemos en VD y por supuesto todos forman parte de esta comunidad de educación o educadores matemáticos en Colombia y de Iberoamérica. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su interés, por su entusiasmo, por la participación que tuvieron en el programa. ¿Listo? Y a partir de mañana nos comunicaremos en el grupo de WhatsApp y en el correo electrónico. ¿Listo? Eso es todo. Espero que descansen. Rocío, muchísimas gracias. Los que estén muy bien. Chao. Chao.